Si soy cristiano y me dedico a trabajar, trabajar y a casa, trabajar, ¿qué le sirvo a Dios así? No le sirvo nada a Dios, soy inútil para Dios. No soy útil para Él. Servir a Dios es estar en obediencia, hacer lo que Él manda, porque Él es el Señor y yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Él es el patrón. Si Él es patrón, yo tengo que obedecerlo. Pero más sin embargo hemos caído en esa, quizás todo. Por eso Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, sino que aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Quién es el que puede hacer la voluntad del Padre? Aquel que es siervo, aquel que lo tiene por Señor. Si no lo tienes por Señor, pues claro que no harás la voluntad y no serás salvo. Pero entender esto es el tipo de cristianismo que marca en la Biblia y el tipo de cristianismo que estamos marcando nosotros. Que hay una gran diferencia, muchísima diferencia. Nosotros podemos vivir toda la semana así. ¿Y en qué le estamos sirviendo a Dios? Nada, absolutamente nada. El Señor esperando a ver qué hora me vas a servir. Y salimos para servirnos a nosotros mismos. Salimos para nuestros deleites. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprado, no hagáis esclavo de los hombres. Es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Fuimos comprados a precio de sangre? Sí, el Señor le costó su sangre, por lo tanto le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no somos esclavos del mundo, ahora somos libres en Cristo, pero somos libres para obedecerlo. Ahora somos esclavos en el Señor, y como esclavo, como siervo, estamos obligados a obedecer por amor a su nombre. Pero si estamos peleando sobre de esto, a lo mejor no nos damos cuenta qué es lo que somos, que fuimos comprados, que le pertenecemos a Él. Y si estamos negándonos, entonces Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, no, sino aquel que sirve al Señor, sino aquel que obedece al Señor. El apóstol Pablo está dando testimonio de la iglesia de Tesalónica. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué crees que Dios te sacó de la Virgen? ¿Para qué crees que Dios te sacó de los santos? ¿Para qué crees que Dios te sacó de la vida mundana que llevabas? ¿Te sacó para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. A eso es nuestro llamado, a eso fuimos sacados de esa vida que llevábamos nosotros. Si no es así nuestra vida, entonces no es nuestro Señor. Si no es nuestro Señor, no podremos y no estaremos haciendo la voluntad del Padre. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Yo le puedo decir Señor, Señor, y el Señor diciéndome, es que te equivocas. Yo no soy tu Señor es otro. El pueblo de Israel, es que mi Padre es Dios. No, te equivocas. Tu Padre no es Dios. Tu Padre es el otro. Pero es que somos tus hijos. No, te equivocas. Eres hijo del otro. Porque mis hijos hacen la voluntad de Dios. De eso se trata para ser salvo. 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Dice que fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios para obedecer a Dios. Pero yo digo que obedezco a Dios, soy obediente de Dios, soy un temeroso de Dios. Por palabras sí, pero la Biblia dice, por sus frutos se conoce. Muéstrame tus frutos, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe con mis obras. ¿Podrá la fe salvarse? ¿Podrá una fe salvarte sin obras? No, no es así. Otro pasaje, en el verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A eso fue lo que pasó en nuestras vidas. Fuimos rescatados en nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, tendríamos que ser esclavos del Señor
Para empezar, tenemos que ver qué es lo que Dios le gusta, qué es lo que Dios pide de nosotros. Al no buscarlo, al no saber eso, al no entenderlo, no podemos obedecer a Dios. Al entenderlo eso, al conocer eso y no hacemos caso, caemos en la rebeldía. Por lo tanto, no seremos salvos. Lo que está diciendo aquí habla sobre la libertad, como Jesucristo dijo que Él nos libertó o liberta al hombre. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Eso es lo que debemos entender nosotros. Yo fui rescatado, fui libertado, soy libre, pero no libre para hacer lo que yo quiera. No, soy libre para servir al Señor. Ahora, ¿en qué le estamos sirviendo a Dios? Tenemos que ver esa parte, ¿en qué le servimos a Dios? ¿En qué le puede servir a Dios? Por ejemplo, en este caso Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Está hablando sobre de los que sirven, de los que trabajan, como de los trabajadores. ¿Sí? Si tienes un patrón, obedece a tu patrón, obedécelo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pero lo que está diciendo es, obedece a tu patrón. Pero así como obedeces a tu patrón, tenemos que obedecer a Dios. ¿Sí? Y obedecer a Dios, pues tenemos que alejarnos de la vida mundana, pecaminosa, como a Cristo, es lo que está diciendo Efesios 6:5. ¿Sí? Obedece a tu patrón como si fuera como para el Señor. Pero está hablando de que obedezcas a tu amo, a tu trabajo, a tu patrón. Pero por toda la Biblia dice que tenemos que obedecer a Dios. Pero el cristiano obedece más a su patrón que a Dios. Le teme más a su patrón que a Dios. Le respeta más a su patrón que a Dios. Le oye más su voz a su patrón más que a Dios. Si Dios nos dice, vayan y prediquen el evangelio, no voy. ¿Por qué no voy? Porque el patrón dijo que no puedo. ¿A quién le obedeciste? Al patrón. Y no a Dios. ¿Cómo se puede servir a Dios? Jesucristo enseñó en este pasaje, cuando Pedro se para adelante y le dice, no, Señor, no es bueno que vayas para allá y que mueras. Le dice, ¿por qué pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? Ahí en Marcos 8:34 le dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Así se puede servir al Señor, negarse a sí mismo. Oh, pero negarse a sí mismo implica muchas cosas, ¿eh? Ahí es donde no hemos a lo mejor analizado sobre de eso, nos conviene o no conviene, porque el libro de Lucas dice, el que tome el arado, que no voltee atrás. Y luego dice, hay que calcular el costo, si te conviene o no te conviene servir a Dios, porque servir a Dios te va a convenir o no te conviene, porque servir a Dios es que tienes que negarte a ti mismo, que tienes que dejarte que te maldigan, que tienes que dejarte que te griten, tienes que dejarte que te golpeen, tienes que dar tu vida, tu tiempo al servicio de Dios. Eso es ser siervo, eso es tener un Señor, eso es servir al Señor, eso no es ganar la salvación, sino que son los hijos de Dios que hacen eso. Cuando el joven rico no le quiso seguir a Jesús porque ya ves que tenía su dinero, era rico, y le dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Bueno, pues los mandamientos, todo eso. Dice, vende tus bienes y dáselo a los pobres. Y no quiso, se fue triste este hombre. Y pregunta, ¿no? Entonces es difícil todo eso, le dice a los discípulos. En el 27, Pedro dice, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? ¿Qué podemos obtener por seguir a Cristo? Seguir a Cristo no es pensar que estamos siguiendo a Cristo. Seguir a Cristo es obedecer a Cristo. Eso es seguir a Cristo. Jesús le dijo en el verso 28, de cierto os digo, en la generación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria,
vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No está diciendo el Señor que nos va a dar más. Si yo dejo las tierras, me va a dar 100 veces más tierra. No está diciendo eso. Tendré más que eso y la vida eterna, que es la promesa, la salvación, la vida eterna. Por eso Pedro dijo, bueno, ¿qué podemos obtener por seguirte, Señor? Bueno, es que vas a tener la vida eterna. De eso se trata, de ser siervo del Señor. Los apóstoles mostraron ser siervos de Dios. Los apóstoles que predicaron mostraron que estaban al servicio de Dios, porque ellos creían en el Señor. De hecho, ellos son los que relatan, que escribe Mateo, son aquellos que relatan lo que Jesucristo dijo. Y ellos dieron su vida por Jesucristo. Fueron muertos los apóstoles. Y muchos cristianos fueron muertos, todo por servir a Dios. Muchos fueron quitados sus terrenos, algunos eran perseguidos, algunos eran maltratados, todo por seguir a Cristo. Y la vida cristiana que se está mostrando hoy, nada comparable lo que muestra en las Escrituras. En Gálatas 2:20, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, Cristo vive en mí. Oh, tengo a Dios, mira, tengo su Espíritu aquí adentro de mí. Pero fíjate lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Bueno, es lo que muchos dicen. Y yo puedo decir lo mismo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Qué bonito, ¿no? Dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate lo que dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que estaba viviendo Pablo, ya no lo estaba viviendo para sí mismo. Lo que Pablo está diciendo, fíjate lo que dice, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Dios está en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando habla de la fe es creer es fe. Creer la palabra de Dios. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo creyendo, haciendo la voluntad de Dios. Si somos cristianos, ¿vivimos para Dios o no vivimos para Dios? Deberíamos vivir para el servicio de Dios, ¿no? Deberíamos. Y tenemos que vivir para Dios para poder ser salvos. De lo contrario, nos encontraremos de no ser hijos de Dios y nos encontraremos que Dios no es nuestro Padre. Porque si Él es nuestro Padre, a sus hijos le obedece. Si yo soy hijo, tengo que obedecer a Dios. Si no soy hijo, no tengo que obedecer a Dios. Entonces, Él no es mi Señor. Si no Él es mi Señor, entonces no soy siervo de Él, no lo puedo servir. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. ¿Podemos decir estas palabras? Y digo que no. ¿Verdad que no? No. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Si yo vivo para Él. Y si muero, pues tengo la salvación, es ganancia. Porque vivo para Cristo. Pero ¿cómo sabemos? Por sus frutos. Correcto. Por eso Ajá. un decir como yo o otra persona que diga, pues, ¿para qué? ¿Cómo se dice? Digo, para Cristo. Porque para el vivir, para mí el vivir es Cristo. Esa palabra yo digo que no, porque pues imagínate, si aún así nos sale una mala palabra en la boca todavía, y pues yo digo que no debemos de ser así, o sea, no nos conviene esa palabra más que nada. Está muy grande eso. Sí, está muy grande porque Pablo dice... Para cumplirlo, ¿verdad? Sí, porque lo que está diciendo Pablo, porque para mí el vivir, o sea, ¿tiene sentido la vida? Sirviendo a Dios. No tiene sentido la vida si no sirvo a Dios. Porque para mí el vivir, el aire es el que me hace vivir, pero me hace vivir Cristo. Vivo por Cristo y para Él. No tiene sentido la vida si no vivo para Cristo, dice Pablo. Dice, porque luego dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, si yo vivo, me resulta, si yo vivo es para la obra de Dios. Si yo vivo es para servir al Señor. Pero si yo vivo, si Cristo vive en mí y yo vivo y no sirvo para el Señor, lo que estoy diciendo es que no sirvo, soy inútil. Y además Él no es mi Señor y tampoco soy siervo de Él. Porque no todo aquel que le dice Señor, Señor, puede entrar al reino de los cielos. Solamente aquellos que viven para Cristo. Pero vivir para Cristo, vivir en obediencia.
vivir para santificarlo, vivir para obedecer, vivir para servir como Él manda en su palabra. Entonces, porque para mí el vivir es Cristo, para mí es obedecer. Para mí el vivir es hacer la perfecta voluntad del Padre. Si no es así mi vida, me estoy equivocando. ¿Sí? Para poder vivir para Cristo, el mandamiento es esto. Jesús dijo en el verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor. ¿Cómo podemos mostrar que amamos a Dios? Cumpliendo su palabra. Exacto. Yo puedo decir que amo a mi esposa no golpeándola. Yo puedo decir que amo a mi esposa no ofendiéndola. Tú puedes decir que amas a tu madre obedeciéndola. ¿Sí? Tú puedes decir que amas a tu padre honrándolo. ¿Sí? El hacer la voluntad de Dios nos puede llevar a la salvación. Y cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, estamos hablando de obrar, de perseverar, de hacer la voluntad, cumplir los mandamientos de Dios para poder llegar a la salvación. Y eso es obedecer, y eso es vivir en santidad, y eso es dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cómo se puede hacer la voluntad de Dios? No se hace a fuerza, se hace con voluntad propia, ¿sí? Entonces, el que quiere hacer la voluntad de Dios, primeramente tiene que amar a Dios. El que no ama a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, imposible. Un borracho no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, ni los borrachos pueden entrar al reino de los cielos. ¿Puede ser la voluntad de Dios? No, porque no ama a Dios. Y si ama a Dios, ¿cómo lo demuestra? Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y si no guarda los mandamientos, es porque no ama a Dios. Y si no ama a Dios, pues no guarda los mandamientos. Quebranta la ley de Dios. Efesios 6. No sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, claro, que hay que obedecer a nuestros amos terrenales, pero la voluntad de Dios es que hagas con el corazón. No solamente en servir, en obedecer a las personas, a tu patrón, sino que también a Dios. Hay que hacerlo de buena voluntad, por amor a Cristo. 2 de Corintios 4:6. Entonces hay que obedecer a Dios. Hay que mostrar que somos siervos de Dios. Porque si decimos que Él es nuestro Señor, Jesús fue muy claro y Él dijo, no pueden entrar al reino de los cielos si no hacen la voluntad del Padre. No importa lo que digamos, lo que hemos hecho. Lo importante es cumplir la voluntad. Pero ya dijimos, hay que conocer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Para poder hacerlo. En este pasaje dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sí? Jesucristo, nuestro Señor, y a nosotros como servidores de ustedes. Dice Pablo, no solamente de ustedes, sino que Pablo era siervo de Jesucristo, pero Pablo se hacía siervo también de los hermanos. Otro pasaje, en Romanos 6, dice este pasaje en el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Es decir, fuiste libertado del pecado, viniste a servir, a obedecer, a cumplir los mandamientos de Dios, a ponerte al servicio de Dios. Y todo lo que dice Pablo ahí, en el versículo 19 y en el 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, no podías hacer nada bueno. En el versículo 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Está hablando del pecado. En el versículo 22, mas ahora que ya eres cristiano, habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo Pablo es que fuiste libertado del pecado, el Señor te libertó de tus pecados. Ahora eres un siervo de Dios, estás para el servicio de Dios. Y cuando tú sirves a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, cuando sirves a Dios, te estás santificando, estás obedeciendo a Dios, te estás santificando. Y el fin de tu santificación, de tu obediencia, te lleva a la vida eterna. Y esto es lo que dijo Jesucristo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es vivir en santidad, santificación, cumplir los mandatos del Señor. Juan dice, el que hace la voluntad de Dios
será salvo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesucristo dijo: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, ¿no? Entonces no muere para siempre. Sí, es el versículo 2. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos de los hombres. Concupiscencia es deseo. ¿Sí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No podemos vivir conforme a lo que la persona le agrada, o lo que nos agradaba a nosotros. No, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, ya que ese es el mandato de la Escritura. 1 de Pedro 1:9. 1 de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, el hacer la voluntad de Dios, eso nos identifica si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Si Él es nuestro Padre o no es nuestro Padre. Nos identifica si somos siervos o no somos siervos de Dios al hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos puede llevar a la salvación. Pero también, si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Si somos hijos de Dios, somos cristianos y no hacemos la voluntad de Dios, cuando oramos, cuando le pedimos algo a Dios, Él no nos escucha. Por ejemplo, en el versículo 22 dice: cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa que le pediremos, la recibiremos de Él. Es una promesa. Fíjate lo que dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que para que lo consideren el versículo, no es un versículo porque podemos decir: bueno, le pido a Dios que me ayude o que me guarde. No, te estás equivocando. Porque dice la Biblia que sí podemos recibir cualquier cosa que le podamos pedir. Pero lo que debemos entender: porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de Él. Si no hacemos cosas agradables delante de Él, no podemos recibir lo que estamos pidiendo. Si no guardamos sus mandamientos, Él no nos puede dar lo que estamos pidiéndole. Eso es muy claro lo que está diciendo. Hebreos nos enseña, dice en el versículo 36: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Luego dice: porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero lo que está diciendo el versículo 36: porque es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa de Dios es vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Puede haber gente en muchos lugares que pueden estar asistiendo o congregándose o creyendo que son cristianos y no lo son, porque se habla de la voluntad de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Primeramente, antes de entrar en esto, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es muy claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es ser santo. Les voy a dar un pasaje que ustedes lo van notando, que no lo vamos a recitar, simplemente darle el pasaje. En primera carta Tesalonicense 4:3 habla que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios: ser santo, vivir en santificación. Primera Tesalonicense 4:3, Primera de Corintios 1:2, a los santificados son llamados a ser santos. ¿Quién? Los cristianos. Está escrito en 1 de Corintios 1:2. En 2 de Corintios 7:2, limpiémonos de toda contaminación de la carne, perfeccionando la santidad. Eso dice Pablo en la segunda carta de Corintios 7:2. En 1 Tesalonicense 5:22, absteneos de toda especie de mal. 1 de Pedro 1:17 está hablando igualmente. Y ya terminando, Hebreos 9:28, que Cristo viene a salvar a los que le esperan. Pero los que lo esperan son los que viven en santidad. Los que no le esperan no vivirán en santidad. ¿Sí? Hebreos 1:28.